Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Y Oli, tú que andas por ahí, ¿tienes tu material? Si no tuviera uno, no tuviera. De hecho, como vimos en la sesión anterior, es necesario, de hecho, indispensable, creer de acuerdo con lo que dice la Escritura. No hacerlo así te pone en riesgo de tener una mentalidad doble, mezclada, llena de confusión, con fundamentos doctrinales mixtos, lo cual retrasa y hasta retrocede tu crecimiento espiritual. La Escritura nos dirige totalmente a Cristo. Menospreciar su mensaje afecta negativamente tu concepto de Jesús y su obra en la cruz, la cual, tenlo muy claro, es completa, perfecta y eterna. Tenemos una herencia recibida por gracia. Necesitamos conocerla y entenderla para hacerla totalmente nuestra y así poder administrarla y disfrutar de sus beneficios y compartirla como es, sin distorsiones ni añadiduras, sin complementos ajenos a la voluntad de Dios. Avancemos en el estudio de esta sesión. Amén, Oli, muchas gracias. Bien, vamos a continuar entonces con esto. Parte de lo que no fue una palabra que utilizamos aquí, pero sí es importante y lo utilizamos en otras clases, es que causa frustración. El hecho de tener una fe mezclada, una mente mezclada, causa frustración en la vida del creyente. Así que, y retraso, como decíamos. Así que es importante creer escrituralmente, creer la verdad que nos corresponde. Entonces antes de entrar de lleno al tema, o bueno, no sé, se los digo al final con respecto al método que estamos utilizando. Mejor vamos a la clase y ya al final hablamos del método. Bueno, entonces venimos hablando tuvimos una clase pasada que se llamó Perpetuo, que se desprendía de nuestra clase principal, que tiene que ver con esta idea de creer correctamente, de creer apegados a lo que es el espíritu de la Escritura. Y en aquella clase quedamos en esta parte donde decíamos tratando de entender qué es lo que significaba caer de la gracia, y de hecho hubo varias preguntas que incluso estuvieron en la clase anterior, que qué significaba esto de caer de la gracia, y que decíamos que teníamos que quitar esta idea que hemos tenido mucho tiempo, que caer de la gracia es pecar. Cuando alguien cometía algún pecado, decíamos que había caído de la gracia. Era la idea general de las personas, probablemente no la tuya, pero en general así era. Y explicábamos que caer no es necesariamente pecar. Caer de la gracia es no necesitar a Cristo para ser justificados. O decir, bueno, Cristo ya hizo una parte, pero hay una parte que todavía falta por cumplir. Eso es caer de la gracia. Que la obra de Cristo no nos resulta suficiente para presentarnos delante de Dios justificados. Espero que el término justificado ya nos quede como muy claro a todos, y quiere decir sin culpa delante de Dios, ¿verdad? Entonces, justificados diríamos, entonces, para estar en una posición correcta delante de Dios, no necesitar a Cristo, o que Cristo no nos fuera suficiente. Eso es lo que significaría haber caído de la gracia. Pero los que hemos sido rescatados por Cristo, ya hemos sido liberados de la pesada carga de la ley, es decir, la pesada carga de estar haciendo cosas para ver si nosotros lográbamos justificarnos delante de Dios. Nosotros hemos sido librados de esta pesada carga de la ley, de todo lo que ella ordenaba y de sus simbolismos. No podemos nosotros volvernos a enredar en esas ligaduras de muerte. Decíamos ya también en clases pasadas que el problema que siempre tuvo el Señor Jesús cuando estuvo aquí sobre la tierra no era ni con los romanos, era realmente con el pueblo judío, que insistían en infiltrar sus prácticas cuando él estaba anunciando ya el evangelio de la buena noticia de salvación. Y es lo mismo que le sucedió a Pablo, ¿verdad? Que siempre estaba teniendo un problema con ellos. Entonces nosotros no podemos volvernos a ligar en eso, tal como reiterada y enérgicamente lo denuncia el apóstol Pablo en todas sus cartas. Y también decíamos entonces que el evangelio que produce esclavos, y suena extraño, ¿verdad? Porque evangelio no podría prácticamente por definición, ¿verdad?, producir esclavos, pero hay un evangelio
que produce esclavos, y esto significa que son quienes no pueden heredar con los hijos libres, con los que venimos del evangelio correcto que nos lleva a libertad. Esto es que nosotros pasamos de la obligación de hacer cosas a la expresión. Quiere decir entonces que las cosas que estaban en la ley eran incorrectas, entonces que ahora está muy bien codiciar, ahora está muy bien matar, ahora está muy bien robar o tener ídolos. Por supuesto que no estamos diciendo eso. Esas cosas siguen siendo buenas. La ley es santa y es buena. Pero ahora, en la posición en la que nosotros estamos, hemos pasado de la obligación del tener que, por eso es que siempre decimos, erradiquemos de nuestras expresiones pretendiendo ser espirituales el echarle ganas, porque eso no tiene nada que ver con algo espiritual. Nosotros pasamos de la obligación a una expresión de vida, en donde, por supuesto, no robamos, no mentimos, no codiciamos y todas esas cosas, pero pasamos de lo que era una obligación a lo que ahora es en nosotros una expresión de vida. Entonces, ya no es que tenemos que orar. Yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, pero cuando comencé en estas cosas de la fe y que asistí a la iglesia en donde me enseñaban, cuando alguien explicaba algún pasaje bíblico y entonces te decían, bueno, pues ¿tú qué entendiste? Siempre, siempre y en todos los casos, las personas que respondíamos comenzábamos más o menos con la frase siguiente. Bueno, pues yo entendí que tenemos que, y ya por ahí va, orar, leer, perdonar, ser buenos, amar a los no sé qué, pero siempre, siempre comenzábamos con yo entendí que tenemos que. Esa es la parte que a los libres ya no nos aplica. Entonces, no es que tenemos que orar, leer, no es que tenemos que, no es que esté mal hacerlo, como yo lo expliqué, pero es el tener que, es totalmente contrario a la verdad y a la libertad. El deber de hacerlo no es lo mismo que el expresar una vida que portas. Nosotros, claro que oramos, claro que leemos, claro que nos congregamos, claro que perdonamos, claro que no mentimos, claro que todas esas cosas, la gran diferencia, es un Cristo de diferencia, ¿verdad? La gran diferencia es que nosotros lo hacemos por deleite, nosotros lo hacemos porque estamos expresando la vida que portamos, no lo estamos haciendo porque tenemos que. Primera de Corintios 9:16 dice Pablo, para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio porque lo considero una obligación ineludible y ay de mí si no lo anuncio. Está diciendo Pablo, no está diciendo, uy, si no lo anuncio Dios me va a castigar. No, lo que Pablo está diciendo es, a consecuencia de haber conocido a Cristo, tengo una carga en el corazón que no me permite, que hace ineludible que yo anuncie el evangelio. No es que lo van a castigar porque no lo haga, sino que su propio corazón le demanda hacerlo. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, el evangelio que produce libres es el anuncio de la obra completa y perfecta, y decíamos la clase pasada, eterna, terminada, de Cristo en la cruz, que se recibe sin merecer, solo por gracia a través de creer. Entonces, Pablo usa una alegoría para explicar esto en Gálatas 4:21-26. Si alguien de los que está en Zoom investigó la palabra, porque es parte de las palabras que quedamos a investigar, y me puede decir brevemente qué es lo que investigó que era alegoría, a ver, avíseme. Yo, Paz. Adelante, Por favor. Alegoría, relato, imagen que usa símbolos para expresar un significado oculto o escondido, típico de que hacen alegorías sobre la moral o sobre lo político. Ok, Monse, gracias. Fer, ¿tenías otra tú? Sí, también. Ok. Figura literaria o tema artístico que representa una idea valiéndose de formas humanas, de animales u objetos cotidianos. Ok.
Bien, yo tengo una idea que a mí me sirve porque es un poco más sencilla, no sé si completamos con las que ellos nos dieron, y yo tengo que una alegoría son historias ciertas que van a revelar verdades, como ya lo decían, que están ocultas, ¿no? Que están veladas. Entonces, una alegoría es una historia cierta, es algo que sí sucedió, pero que está anunciando algo que está oculto, lo está revelando, está quitándole el velo a algo que estaba oculto. Bienvenida, Lore, qué bueno verte por acá. Ok, entonces vamos a leer Gálatas 4, 21 al 26. ¿Alguien lo tiene por ahí ya a mano? Gálatas 4, 21 al 26. Dice Didi Aguilar que alegoría es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Muy bien, Didi, sí sirve eso, perfecto. ¿Alguien? Adelante, por favor, Hansel. Vas. Gracias. En versión Reina Valera, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ok, gracias, Hansel. Yo se los voy a leer en la TLA, que de pronto puede resultar un poco más sencilla. De por sí no es un pasaje así como que de primera ya le agarraste la onda, ¿verdad? Entonces dice, los que quieren obedecer la ley, digan, ¿por qué no se fijan bien en lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y otro con la mujer libre. En el nacimiento del hijo de la esclava no hubo nada sobrenatural, eso nos queda claro. Él tiene una relación íntima con la esclava y nace un hijo, y eso dice, no hubo nada sobrenatural. Pero el hijo de la libre nació porque Dios le prometió a Abraham que nacería, y sabemos que era ya imposible, que estaban, no sé, voy a usar una expresión muy rara, secos los dos, estaban viejitos, ya aquello no podía suceder. Pero había una promesa sobre sus vidas. Esto es como un ejemplo, lo que Hansel decía en Reina Valera, una alegoría. Las 2 mujeres representan 2 pactos. Una, que es Agar, representa el pacto del monte Sinaí o el de la ley. Ella fue la madre del esclavo. ¿De qué son esclavos los que están bajo la ley? De la esclavitud, del pecado. Agar representa al monte Sinaí, que está en Arabia, el cual simboliza a la actual ciudad de Jerusalén, que vive en la esclavitud con sus hijos. Versículo 26, que es así como ta. Pero nuestra madre es la Jerusalén celestial, y esta es libre. Decíamos entonces que la alegoría eran historias ciertas que iban a revelar, es decir, a quitar el velo a algo que estaba oculto. Y aquí Pablo está hablándonos de la Jerusalén celestial. Nos está hablando que nosotros no estamos como ellos esperando ese pedazo de tierra, no estamos esperando por un lugar físico. Esta Jerusalén, la madre espiritual, ¿verdad? Es la Jerusalén celestial, que es la de arriba. Así como Eva, la esposa de Adán, estaba escondida en su costado, la iglesia, la esposa, estaba escondida en el costado del Hijo de Dios, que es el esposo, desde la eternidad, y se manifestó o se expresó hasta la cruz, pero ya estaba. El Señor Jesucristo es desde siempre, desde antes de que todas las cosas comenzaran, y la iglesia estaba en él. Y una vez que vino la cruz, la iglesia se manifestó o se expresó. Así que alguien de los que está aquí, si es alguien que no ha participado, estaría mejor que nos diga qué es lo que investigó sobre la palabra manifestar. Dar a conocer, hacer patente, palpable o visible.
Ok, entonces decíamos que la iglesia ya estaba en Cristo desde siempre y que ahora en la cruz se dio a conocer, se hizo visible, palpable. René, ¿levantaste la mano? Ok, ¿quieres esa o la de la expresión? ¿Cuál quieres? Sí, bueno, es que justo quería nada más decir algo, o sea, la misma como definición de manifestar, que era justo mostrar o dejar ver una cosa, especialmente algo inmaterial. Y es justo, es importante el saber que la iglesia la que representa aquí es algo, pues no es física, no es material. Exacto. Vaya. Perfecto, perfecto, René, gracias. Dice Lidia Aguilar, manifestar, decir algo con cierta solemnidad, formalidad para que se sepa o se haga público. Perfecto. David Ordaz, manifestar, declarar, dar a conocer. Dar a conocer. Entonces la iglesia se manifestó, ya existía, pero se manifestó en la cruz. Expresión, ¿quién me ayuda con esa? Expresión. Adelante, adelante. Expresión, forma de comunicarse por medio de la palabra o por otros lenguajes como son el gesto, el arte y la celebración, las diversas manifestaciones de que es capaz el ser humano. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Representación con otros signos externos de un pensamiento o una idea o un sentimiento. Claro. ¿No es padrísimo? Entonces hacemos palpable, público, manifiesto, ¿verdad? Algo que hay dentro y cómo a través, dijeron, de lo que hablamos, de lo que nuestros gestos, de lo que hacemos, en toda nuestra, voy a ser redundante, expresión de vida, ¿verdad? Manifiesta la que tenemos dentro. Entonces, regresamos aquí como estábamos. La iglesia, la esposa, también estaba, así como Eva estaba en el costado de Adán, también la esposa, que es la iglesia, estaba en el costado del Hijo desde la eternidad, pero se manifestó, obtuvo expresión solo hasta la cruz. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y en ese momento le salió sangre y agua. La sangre nos habla de redención, es el precio que se pagó por nuestras vidas, ¿verdad? Por nuestra salvación. Y el agua es lo que imparte vida a cada creyente. Y juntos formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la esposa. Entonces decíamos en el versículo que leíamos de Gálatas, en la versión que yo les leía, dice, ¿por qué no se fijan bien lo que dice la ley? Y dice Juan 5:39. Todos ustedes ya tienen su material y ahí vienen los versículos que estamos usando y si tuvieron el tiempo o se lo dieron, pues ya los leyeron y entonces los versículos van teniendo un hilo conductor. Didi Aguilar dice, expresión, representación con palabras o con otros signos externos de un pensamiento, una idea o un sentimiento. Efectivamente. Entonces, estamos leyendo Juan 5:39. Ustedes estudian con cuidado las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, le está diciendo el Señor Jesús a los fariseos. Y son ellas las que hablan de mí. Entonces les dice, ¿cómo es posible que ustedes vivan leyendo, buscando, escudriñándose, aprendiéndose todas las cosas de memoria, conociendo muy bien las historias y desconociéndome a mí? Por eso es que el título, bueno, no el título, pero parte fundamental del objetivo de nuestra clase es precisamente que nosotros no tenemos que convencernos de que es necesario creer escrituralmente. No es que te sepas, y no es que esté mal que te lo sepas la Biblia, no es que esté mal que te sepas muchos versículos o que conozcas muchas historias, pero creer escrituralmente es entender el espíritu de la palabra, entender cómo fue escrita, para qué fue escrita, que cada vez que nosotros recibamos palabra, comprendamos que estamos recibiendo vida, estamos recibiendo aliento, no conocimiento. Entonces, mucho más allá de conocimiento. Entonces, el Señor Jesús les dice, ustedes se la pasan en eso y no me conocen a mí, que sería lo más triste que a cualquiera le pudiera pasar todavía hoy día, ¿verdad? Les dijo, teniendo al Mesías de frente, no pueden identificarlo. Y entonces, debemos nosotros ya en nuestro momento, en nuestra historia personal, comprender que no importa de quién oímos un mensaje diferente al mensaje de la verdad presente que nos gobierna. No importa cuánto tiempo creímos una verdad diferente y aceptar que hoy
a través de conocer, de entender y profundizar en esta verdad, que es la única verdad, avanzamos en el conocimiento y somos instrumentos de Dios de edificación, de construcción y de avance de su reino. Así que no importa de quién hayamos escuchado cosas diferentes, y yo se los he dicho muchas veces, incluso nosotros las predicamos y hemos tenido que pedir perdón, y hemos tenido que parar en seco, y hemos tenido que decir, hoy, por gracia de Dios, el Espíritu Santo revela algo más profundo, entonces tenemos que aceptar que así es. Estas cosas, hasta donde vamos ahorita, ya las habíamos hablado en una clase anterior. Aquí fue donde insertamos, hicimos el paréntesis de la clase anterior, que era aquello de lo perpetuo, del cumplimiento perfecto, de cómo es que nosotros cumplimos la ley de manera espiritual a través de Jesucristo, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces hablan, conectando con esta parte donde les decía que no importa de quién oímos algo diferente, si no es lo que el Espíritu de Dios nos está revelando, tenemos que desecharlo. Gálatas lo expresa así, Pablo lo expresa así en Gálatas 2:6. Los líderes de la iglesia no tenían, los líderes de la iglesia, o sea, sí estamos entendiendo, ¿verdad? Pablo llega después. Están los líderes de la iglesia que están conformados por aquellos que fueron los discípulos del Señor Jesús, después se suman algunos como Santiago, el hermano del Señor Jesús, y todos ellos son los líderes que están en ese momento en gobierno en la iglesia. Y Pablo se suma tiempo después cuando el Señor Jesús se le aparece en el desierto, y después se va con Bernabé, lo llama, y está, bueno, todo aquello. Él se reúne con los líderes y él está contando esto, ¿no? Y dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. ¿Quién le predicó a Pablo? El propio Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces dice, ahí como que nos encontramos, y tú qué predicas y yo qué predico, y dijo, ellos nada tuvieron que agregar a lo que yo predicaba. Y dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos. Y esto es hermoso porque Pablo dice, yo no fui a hablar con ellos, y como tal vez hubieran tenido una opinión diferente a la mía, no la tuvieron porque a mí me predicó el propio Señor Jesucristo, estábamos en el mismo sentir, pero no estaba dispuesto a aceptar alguna cosa que le dijeran contraria a la que Jesús le dijo, solo porque ellos eran grandes líderes. Esto es lo que tratamos de decir. A veces escuchamos pastores que son, o no sé, no quiero decir pastores, pero personas que son de mucho renombre, personas que tienen muchos seguidores, personas que tienen iglesias muy grandes, personas a las que hemos admirado mucho tiempo. Si no están hablando verdad presente, tú estás en un franco retraso del reino y estás camino a la frustración porque no fuiste llamado a eso. No importa quién lo esté diciendo, lo importante es que estés siguiendo la verdad. Así lo decía Pablo en Gálatas 2:6. En el viejo pacto se buscaban logros, que las personas tuvieran logros, metas para alcanzar algo de parte de Dios. El viejo pacto es una forma de que, en la que, como si dijera, tienes que hacer algo. En el nuevo pacto somos llamados a descansar, porque la gracia dice, ya lo hicieron por ti, descansa y disfruta lo recibido. No saquemos de contexto las cosas que estamos hablando de un ámbito espiritual, estamos hablando en el ámbito de que el Señor Jesús cumplió toda la ley por nosotros y nosotros no tenemos que cumplirla. No está diciendo que tu vida no debe expresar que eso tuvo cumplimiento en ti de manera espiritual. ¿Esto es difícil de entender? Ok, entonces, la gracia dice, ya lo hicieron por ti, descansa y disfruta lo recibido. Está hablando clara y exclusivamente de que no necesitamos nosotros hacer lo que antes hacían en el viejo pacto para ganar el favor de Dios. Nosotros tenemos el favor de Dios que se llama Cristo. En el nuevo pacto, somos ahora partícipes de la gloria de Cristo, de su expresión, de su mejor fruto. Somos, siempre decimos esto, la gloria es el mejor momento de algo, ¿verdad? Entonces nosotros somos partícipes de la gloria de Cristo porque hemos sido renacidos como nuevas criaturas.
para que seamos un hombre nuevo, para que seamos un hombre espiritual, para que seamos libres de pecado, para que seamos libres de condenación, para que reinemos en vida, para que disfrutemos las inescrutables riquezas de su gracia, de su favor inmerecido, sin ninguna mezcla de la levadura de la ley. Así que si alguien por ahí me ayuda con mezcla, ¿quién investigó qué es mezcla? Leti. Sí, pastor. Combinación de dos o más sustancias en las que cada una de ellas conserva sus propiedades distintivas. Ok, entonces somos llamados a creer sin mezclas, sin lo que creíamos antes, más lo que creemos hoy, lo que me enseñaron mis padres, más lo que creemos hoy, lo que me enseñaron en la iglesia, que a mí ahí sí eran bien padres y me querían un chorro, y lo que creo hoy, sin mezclas, sin mezclas. ¿Levantaste la mano, Monse? ¿No? Ok. Ahora, ¿alguien quiere decirme levadura? Levadura, sustancia que leuda. Así de sencilla. Que infla. ¿Ok? Que infla. ¿Alguien más? Ok, entonces déjenme leer acá. Dice David, mezclar, juntar, unir, incorporar algo con otra cosa, confundiéndolos. ¿Ok? Y luego dice Alicia, en el nuevo pacto estamos para disfrutar, pero tenemos que expresar la voluntad de Dios. Tenemos que, la parte que me brincó Alice. En el nuevo pacto estamos para disfrutar. Yo creo, Alice, que estaría mejor de esta manera. En el nuevo pacto disfrutamos expresar la voluntad de Dios. El tenemos que puede resultar mezcla, puede resultar confuso. Augusto, cumplir, hacer lo que se debe hacer, cumplimos con nuestra labor, vamos a cumplir una obligación. David, masa constituida por ciertos hongos unicelulares capaz de fermentar el cuerpo con que se mezcla. Ok, David, ese estuvo muy rimbombante, pero sí. Entonces, fermenta, sube, aumenta. Levadura, fermento que inicia un proceso de descomposición. Con esa me quedo aquí porque me queda como muy clara. Es un proceso de descomposición, aumenta la magnitud de algo. Entonces, decíamos, en el nuevo pacto somos ahora partícipes de la gloria de Cristo, hemos sido renacidos como nuevas criaturas para ser un hombre nuevo, que es un hombre espiritual, que somos libres de pecado, libres de condenación, reinamos en vida y disfrutamos las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Y esta es la parte, sin ninguna mezcla, combinación, confusión de la levadura que decíamos, de este proceso de descomposición que se puede generar en el creyente cuando mezcla la fe, cuando mezcla la obra de Cristo con la obra humana. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a ver Romanos 8, 1 al 4. Sí, Romanos 8 del 1 al 4 dice la versión TLA. Okay. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, gracias, Noé. Déjenme leerlas en la NBB. Así que los que están unidos a Jesucristo ya no les espera ninguna condenación, porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte. La ley no pudo liberarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder, pero Dios envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros.
Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo, y esta parte me encanta, y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Qué interesante esta parte en donde en esta versión me resulta muy claro que esta parte que nosotros ahora tenemos el poder de hacer por la vida del Espíritu en nosotros, que antes no teníamos el poder de hacer cuando Dios no estaba, Cristo no estaba en nosotros, y es esta parte, que nosotros hoy podemos negar obediencia a nuestras viejas formas. Hoy tenemos el poder de decirle no al pecado que no teníamos en otro momento. Así que por estar en Cristo, ahora nosotros podemos cumplir la ley en un sentido espiritual, porque estamos en Cristo, no estamos independientes, estamos en Él. Cristo cumplió la ley perfecta y eternamente. Todo lo que esté en Él, de manera espiritual, cumplió lo que Él cumplió. ¿Ok? Entonces dice Gálatas 5:18, pero si a ustedes los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. El corazón del hombre sin Dios está inclinado de continuo al mal. Nosotros solos no lo podemos enderezar. Nosotros solos, sin Dios operando en nosotros, no le podemos decir que no al pecado. Podemos un día o dos, pero no podemos vivir libres de la esclavitud del pecado. Pero cuando nosotros somos regenerados, nos es quitada la naturaleza de pecado, ya no hay condenación para nosotros y la ley del pecado y de la muerte ya no nos juzga, porque ahora estamos bajo otro régimen, ahora estamos bajo la ley del Espíritu y de vida. Ya no nos rige a nosotros, no nos juzga la ley del Sinaí, a nosotros nos juzga la ley del Espíritu y de vida. Ahora es nuestra vida interna la que nos guía, la que nos instruye, la que nos redarguye, no la ley escrita y la ley externa que nos obliga. Si pecamos hoy nosotros, porque ciertamente todavía vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Si pecamos hoy, que pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo el justo. Decíamos entonces que hemos cumplido la ley en un sentido espiritual y pleno. Necesitamos estar muy claros en esto que tuvo todo que ver con la clase pasada. Esta ley del espíritu, esta ley que es la ley del espíritu y de vida, ¿verdad? La cumplimos en un sentido pleno espiritualmente por fe, identificándonos con Jesucristo, uniéndonos a Él, identificándonos en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su vida, en su poder, en su herencia. Cuando nosotros nos identificamos con Cristo es cuando nosotros podemos ver que hemos cumplido esa ley de manera espiritual. Es decir, Él la cumplió por nosotros. Nos suplió en la cruz y ahora nos hace uno con Él ahí mismo. Ahora nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos la ley guardada en nuestros corazones. En un solo mandamiento, dice, se resume toda la ley. Toda esa ley, Dios la escribió en nuestros corazones en un solo mandamiento. Gálatas 5:14 dice, toda la ley se resume en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es un mandamiento de amor a Dios mismo y también a sus hijos. Este es un mandamiento de amor a todo lo que Dios ama. Romanos 13:10. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Sí, pues aquí lo tengo. Adelante, por favor. Bueno, lo leo en NTV. Ok. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Ok. Esto es tan increíble. El amor no hace mal a otros y por eso cumple con las exigencias de la ley. ¿Te acuerdas qué decían, por ejemplo, los mandamientos? Que no tendrás dioses ajenos, no robarás, no codiciarás, no matarás, no darás falso testimonio, no dirás mentiras, bla, bla. Ajá. Entonces dice, el que ama no le hace mal a nadie. Alguien que ama, ¿por qué le va a mentir a otra persona? Alguien que ama, ¿por qué le va a robar? Alguien que ama a Dios, ¿por qué va a codiciar? Alguien que ama, ¿por qué va a matar? Entonces, el que ama
cumple perfectamente la ley. El que ama a Dios no tiene dioses ajenos o ídolos. El que ama honra, el que ama no mata, no adultera, no roba. Así que guardamos nosotros este mandamiento del amor, que ha sido escrito en nuestro corazón, lo guardamos en primer lugar porque es una expresión de la vida que portamos, que es la vida de Cristo, y lo guardamos no como antes, antes de la cruz, los que guardaban los mandamientos lo hacían para lograr en algún punto ser perdonados y que volviera a empezar la cuenta, ¿verdad?, de la deuda. Ahora, nosotros guardamos este mandamiento no para ver si en algún punto logramos ser salvos. No guardamos este mandamiento del amor para que Dios nos ame o nos bendiga más de lo que ya nos ama o nos ha bendecido. Nosotros guardamos este mandamiento del amor, lo hacemos porque ya somos salvos y esa es nuestra manifestación, expresión de vida. Entonces, en gratitud nosotros respondemos natural, orgánicamente, por causa de su amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El que nosotros podamos amar es una consecuencia del amor que hemos recibido. Te digo que cuando Dios da, hasta los costales presta, y nunca te va a pedir que hagas algo que no hizo el primero por ti. Él te dice que ames a los demás y dice, pero no con tu amor. Yo voy a poner en ti el amor que necesitas para amar. Ajá. Te voy a amar a ti como tú tienes que amar a los demás. Eso es algo precioso. Entonces, guardamos este mandamiento no para ser salvos, ni para que Dios nos ame o nos bendiga más. Lo hacemos porque ya somos salvos y en gratitud respondemos de una manera natural y orgánica a causa de la vida y del amor que ya hemos recibido, porque ha sido derramado en nuestros corazones. Él nos habilitó para poder amar, para poder cumplir con esta ley del espíritu y de vida. Así que oramos, amamos, ayunamos, ofrendamos, diezmamos, perdonamos, porque el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, no porque estamos obligados a hacerlo. Y esa es toda la diferencia. Decíamos, es un Cristo de diferencia. Entonces, Romanos 5:5. Ahora yo voy a escoger, a ver quién está ahí. Sheila, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ok, gracias, Sheila. Entonces entendemos que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más allá de lo que ya nos ama, ni para que nos bendiga más allá de lo que ya nos ha bendecido, ¿ok? Y que nos habilitó, puesto que Él nos dio el amor, Él depositó en nosotros esa esencia para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos mandó. Efesios 1:3, espérame, Efesios 1:3, Angie. Efesios 1:3. Ajá. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Ok, ¿qué versión es? Dios habla hoy. Ok, gracias, Angie. Ok, yo les leo esta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Así que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No es algo que está por suceder. Ya, por eso es también que es algo que todavía tarda, por lo menos mi mente, en comprenderlo, en hacerlo mío. Ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros no estamos en espera de ninguna bendición. Nos hemos dado, ¿verdad? Históricamente a la idea de pensar que bendiciones son cosas. Que estrenamos coche, qué bendición, y que nos salieron bien alguna cosa, qué bendición. Lo que aquí nos está diciendo es que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, con Cristo. Cristo es toda la bendición. ¿Se acuerdan que hemos dicho que las promesas se cumplieron en la promesa? La promesa era Cristo y las promesas se cumplieron en la promesa. Entonces las bendiciones están cumplidas en Cristo. Él es la bendición. Entonces hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A mí esto luego me cuesta mucho trabajo porque estoy muy acostumbrada a
Estoy como muy acostumbrada y no logro encontrarme otra palabra, pero me la he de encontrar. Bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo. Es que ya los bendijo, es que ya los bendijo. Yo estoy deseándoles que les pase algo que ya les pasó, porque si ya les pasó Cristo, Dios ya los bendijo. Entonces tenemos que encontrarnos otra forma, pero entendiendo esto, o sea, no quiero que ahora busques cambiar o no decir esto solo porque la pastora dice que es algo raro que no entiendo. Dios tiene que revelar. Ya aquí dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Así que desear que Dios te bendiga es desear que Dios te dé a Cristo, y a Cristo tú ya lo tienes. Así que te saludaré paz, te saludaré de otra manera, pero ya no podemos, bueno, ya a mí me está siendo revelado, creo que tiene que sernos revelados a todos, pero esto es lo que es. Ya estamos bendecidos en Cristo. Entonces sería una mezcla, sería confusión o hablaría de una mente que no ha tenido esta revelación, ¿verdad? De que ya ha sido bendecida con toda bendición en lugares celestiales. Si nosotros, si yo te dijera, por ejemplo, que Dios te ame más, te aseguro que dirías, no, ¿cómo? A mí ya Dios me ama todo, ¿no? Pero si te digo que Dios te bendiga, dices sí. Entonces, ahí es donde tenemos que poner todo en el mismo renglón. Entonces, Cristo trajo cumplimiento de todas las promesas. ¿Quién me dice que investigó acerca de cumplimiento? Cumplir. Hacer aquello que determina una obligación, una ley, una orden, un castigo, un compromiso o una promesa. Ok, cumplió, lo hizo por completo. Entonces, ¿alguien tiene otra? Bueno, entonces nos quedamos con esa. Segunda de Corintios 1:20. Ahora sí, Lore. Voy, lo estoy buscando, ¿eh? Segunda de Corintios 1:20. ¿Qué versión quieres? ¿La Reina Valera? La que tú quieras. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. La mía dice, Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios, y nosotros por medio de Cristo respondemos amén, o así sea, para gloria de su nombre. Entonces, Él hace lo que dice y cumple las promesas de Dios, y nosotros por medio de Cristo respondemos así sea. En el antiguo pacto, Dios, que les explicaba yo hasta hace un momento, hizo todas las promesas sobre la promesa. Es decir, hizo todas las promesas de las cosas que estaban por venir sobre la promesa de un Salvador, de la redención de Cristo, nuestro Señor. Las promesas, es el plural, están cumplidas en la promesa. En Cristo ya están cumplidas para ser disfrutadas. ¿No te encanta? Disfrutadas, no sufridas, no peleadas, no reclamadas. En Cristo están cumplidas para ser disfrutadas como herencia, porque hijos, herederos, para que no vivamos esperando lo prometido, porque ya lo recibimos. ¿Ok? Nosotros tenemos que, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de leer, de entender la palabra de Dios, tiene que quitarte ese velo de estar esperando algo de parte de Dios, porque ya lo hemos recibido todo en Cristo. Entonces nosotros ahora estamos en el tiempo del disfrute. Disfrutamos de toda la herencia de Cristo a través como herencia, no como otra cosa, para que no vivamos esperando lo prometido en Cristo. Eso sería algo triste, que una persona que ha creído en Cristo todavía viva esperando por algo de parte de Él cuando Él nos lo ha entregado todo. Entonces, que vivamos disfrutando la realidad recibida por Cristo, pues vivimos bajo un derecho de herencia y no en el anhelo de una promesa. Decíamos que era cumplimiento. Yo anoté esto, es la realización de un deber o de una obligación. Es la finalización del plazo o de un periodo de tiempo para que se cumpla algo. Realización de un deber, se realizó, se cumplió. Así que por ignorar lo que en el pacto fue establecido, en el nuevo pacto fue establecido, muchos están peleando contra el diablo para arrebatar las promesas que son suyas. No levantes la mano porque yo sé que muchos alumnos por ahí,
Pero así decíamos que, bueno, de la misma manera en que Jacob había peleado con el ángel, tú tienes que pelear por tu promesa. Nosotros ya no. Cristo la peleó y la ganó por nosotros. Y hay un cumplimiento espiritual para nosotros. No tenemos que regresar a esas historias que ya no son nuestra realidad y que ya no nos pertenecen. Entonces, por ignorar lo que en el pacto fue establecido, muchos están peleando contra el diablo para arrebatar las promesas que son suyas. Pues que ya son suyas, que ya tienen, no que están esperando. Pues no entienden que Cristo ya lo derrotó y despojó de todo. Y aquí es otro error doctrinal en el que caímos muchas veces, por lo menos yo, en el que creíamos que le teníamos que pedir al diablo algo. El enemigo no tiene nada nuestro, ya que en Cristo nosotros lo tenemos todo. Si nosotros estamos en Cristo y el propio Señor Jesucristo dijo, el enemigo no tiene nada en mí, no tiene parte ni suerte conmigo, y nosotros estamos en Cristo, esa es una realidad para nosotros también. Así que sería absolutamente contrario a la realidad presente, al nuevo pacto, a la herencia que tenemos con los santos, el que tú y yo creyéramos que tenemos que arrebatarle algo al diablo. El diablo no tiene nada mío. ¿Ok? Escriban ahí, a ver, en el chat. Ok, ahorita te lo repito, Pame. Pero a ver, escriban por acá también en Facebook, el diablo no tiene nada mío. Pame quiere que repita una frase que dije acá arriba. Ok. Vivimos bajo un derecho de herencia y no en el anhelo de una promesa, Pame. Entonces, el diablo no tiene nada tuyo, no tienes nada que pedir, no tienes nada que reclamarle. Nosotros no tenemos que pelear con un ángel ni con nada. Nosotros no estamos para reclamar ninguna bendición. Nosotros somos administradores de la bendición, que es la vida de Cristo en nosotros, que ya recibimos. Así que entendamos claramente que Dios no es prisionero de símbolos, es decir, de las formas en las que antes se hacían las cosas o de figuras humanas. Él indica la realidad de los bienes venideros hechos efectivos por la obra de su Hijo. Así que por aquí tenemos una palabra que también dejamos investigar. ¿Quién me dice qué investigó sobre realidad? Experiencia verdadera y efectiva de algo o alguien. ¿Ok? Es una experiencia real, es una experiencia efectiva. Entonces, Dios no es prisionero de... Sí. Perdón, existencia. Leí mal, no experiencia. Existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Existencia, bueno, aplica. Entonces, Dios no es prisionero de símbolos o de figuras humanas. Él indica la realidad, es decir, la existencia. ¿Cómo, qué más, Leti? ¿La existencia de qué? Existencia verdadera y efectiva de algo o alguien. Él indica la existencia verdadera y efectiva de los bienes venideros hechos efectivos por la obra de su Hijo. Dios no está atrapado en una forma en la que se expresaron las personas o las cosas en otro tiempo, ¿ok? Él está ahora aquí manifestando, expresando, trayendo a existencia lo nuevo, la promesa ya como una realidad. Entonces, la dispensación del antiguo pacto era de promesa. Era de promesa. Esas promesas eran enigmáticas. Fíjate que esta palabra no la puse, pero a ver, ¿quién es así bien trucha y me dice que es enigmático? Tengo otra definición de Okay. existencia, perdón, Realidad. de realidad, De realidad. que dice: la realidad es la suma o agregado de todo lo que es real o existente dentro de un sistema, en contraposición a lo que es solo imaginario. En contraposición al imaginario. Perfecto, perfecto. Gracias, Noé. Enigmático. Ok, Lore. Que contiene un enigma o que tiene un significado oscuro, misterioso y difícil de comprender. Algo difícil de comprender. Un enigma es algo difícil de comprender. Con esa nos quedamos. Entonces, la dispensación del antiguo pacto era de promesa. Esas promesas eran difíciles de comprender para aquellos que creían en el viejo pacto, los que vivían antes de la cruz. Pero Cristo se presenta, quita el velo y ahora todo puede ser comprendido claramente y sin problemas. Ahora tenemos la realidad. Otra vez, ¿cómo era eso, Noé? De la realidad. Trae lo último que me dijiste. Ya dice
lo último, en contraposición a lo que es solo imaginario. Ok, ahora tenemos la realidad en contraposición a lo que ellos solamente se imaginaban. Ahora nosotros tenemos la realidad, tenemos la sustancia. Rápidamente, ¿quién investigó sobre sustancia? ¿Sí? Componente principal de los cuerpos susceptibles de toda clase de forma y de sufrir cambios que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas. Ok, me quedo con el componente principal. ¿Ok? Sí. Entonces, en Cristo tenemos la realidad, no hay rápido, tú tienes que estar trucha, Noé. En Cristo tenemos la realidad, ¿qué es? Que era lo verdadero y no lo imaginario, ¿no? Ajá, lo imaginario. Ok. Ajá. Y la sustancia, ¿qué era? ¿Cómo dijimos, Monse? ¿El componente principal? La ¿Cómo así? sustancia principal de los cuerpos, ajá, la Ok, sustancia. ajá. Entonces tenemos la realidad, no lo imaginario, y tenemos el componente principal que es Cristo. Él quita el velo de todas esas promesas, de todas las cosas que ellos imaginaban, y nosotros ya lo vemos como algo existente, como una realidad, como ese componente principal. Sin él, si Cristo no estuviera, todo permanecería igualmente oculto, igualmente enigmático. Ahora, tenemos que entender algo. Si yo te pregunto, dice la Biblia que cuando Cristo fue a la cruz, el velo se rasgó. ¿Cuántos creen que sí se rasgó? La cosa es, ¿se rasgó o no se rasgó? Porque si sí se rasgó, quiere decir que al quitarse el velo, se le quita lo enigmático para que podamos ver la realidad, para que podamos ver la sustancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los cielos abiertos para nosotros es para poder verlo a él? Entonces, ¿se rasgó o no se rasgó? Se tiene que rasgar en nuestro corazón esos velos que tenemos de culturales, familiares, déjame decirlo así y ojalá que me lo puedas entender, evangélicos. Tienen que quitarse esos velos para que veamos la realidad y la sustancia clara y plenamente que es Cristo. Necesitamos conocer y entender nuestra realidad presente en Cristo para poder administrar, disfrutar, expresar, manifestar la herencia que hemos recibido por gracia. No la recibimos por recompensa. Así que por último, dime por ejemplo, quedamos en algunas palabras, disfrutar. ¿Quién me dice disfrutar? Experimentar gozo, placer o alegría con alguien o algo. Ok, necesitamos experimentar gozo, placer y alegría por la herencia que tenemos. ¿Qué otra palabra dijimos? Herencia. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Ok, entonces para que disfrutemos, nos gocemos, nos deleitemos en expresar, ¿qué? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Los derechos, las obligaciones y los bienes administrados porque los recibimos. Ok, y promesa. Promesa, expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Ok, hemos recibido la promesa. Sí, adelante, Monse. Recompensa, acción de recompensar, premio y galardón. Ok, nosotros no nos lo ganamos. Para nosotros nuestra herencia no es ningún premio, ningún galardón. Fue absolutamente por gracia, por herencia, por habernos identificado con Cristo.